Sean todos cordialmente bienvenidos. Una vez más, vamos a seguir hablando acerca del alcoholismo, el problema, la solución al problema y cómo mantener la solución. Vamos a abordar el paso 1 de Alcohólicos Anónimos. Paso 1. El paso 1, este paso 1, es determinante porque cuando se escribe en la experiencia de los primeros 100 alcohólicos, dejan ver claro que ese grupo que tenían un problema común, la obsesión más la alergia, y una solución común, la experiencia espiritual. Esa es la experiencia. La experiencia espiritual es la solución común al problema. Y está desglosada en el capítulo 4, en el primer párrafo, donde nos dice que a menos la persona experimente una experiencia espiritual. Entonces vamos a ver el paso 1 dentro del texto de los 12 pasos, como figuran las versiones viejitas, antiguas, de las primeras ediciones, donde decía literalmente paso 1, no primer paso ni segundo paso, paso 1, paso 2, paso 3. Así quedaron consignadas en los libros, y así de tomarse y así de conservarse. ¿Por qué? Porque es imposible que una persona tenga el paso 1 como experiencia y avanzar hacia el paso 2. Una persona que llegue al paso 2 sin tener como experiencia el paso 1, pues le es imposible tener sano juicio, debido a que la gran obsesión está ahí. Para que haya sano juicio, la obsesión debe haber desaparecido, que es el cumplimiento del paso 2. De otra manera, imposible. El paso 1 como experiencia. Esto es un libro de texto. Es un libro que se vivió y se escribió. Tiene unos principios y muestran cómo un grupo de hombres coinciden en la salida del problema. Entonces, el paso 1, en su enunciado, nos dice: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, 2 puntos, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Entonces, el enunciado está diciendo que este grupo de personas admitieron que eran impotentes ante el alcohol. ¿Por qué eran impotentes? Eran impotentes por la condición de la reacción orgánica, que se conoce como la alergia, y la gran obsesión. Esas dos cosas, la obsesión más la alergia, producen impotencia ante el alcohol y ante la vida. Ante el señor alcohol y ante la vida. Entonces, ¿qué tenemos? Que una persona que esté sufriendo de esta condición de obsesión más alergia necesariamente tiene impotencia. Entonces, el texto, como describe el enunciado, mire cómo está el primer párrafo, dice: ¿a quién le agrada admitir la derrota total? Prácticamente a nadie, por supuesto. Todos los instintos se rebelan contra la idea, todos los instintos naturales se rebelan contra la idea de impotencia personal. Es verdaderamente espantoso tener que admitir que con la copa en la mano hemos deformado nuestras mentes hacia una obsesión de deber tan destructiva que solo un acto de la providencia puede remover. Prácticamente está el contenido de todo el desarrollo de la salida del individuo. ¿Por qué? Porque observe, dice, arranca diciendo: ¿a quién le agrada admitir la derrota total? No dice: ¿a quién le agrada admitir, cierto, la impotencia? La impotencia que leemos en Reflexiones Diarias, el número 8, del 8 de enero, de Reflexiones Diarias, dice literalmente que la condición de impotencia, la parte física,
es irreversible y que esa parte, aunque la persona pare de beber por días, meses o años, y aún haciendo el programa de los 12 pasos del texto básico, aún participando dentro de muchas actividades de Alcohólicos Anónimos, esa persona sigue siendo impotente. El estado de impotencia no termina porque la persona deje de beber. ¿Qué es lo que pasa en la persona? Que vive este paso 1 como experiencia, no como lectura. El leer no es la experiencia, es una experiencia que debe ocurrir antes, durante o después de la llegada de Alcohólicos Anónimos. Es que en el mundo existen miles de personas que también han parado de beber usando un método simple y sencillo, y que ha ocurrido también la derrota total y la condición de impotencia. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Que en el texto donde aparece, ¿a quién le agranitir la derrota total? Prácticamente a nadie. Por supuesto, todos los instintos se rebelan contra la idea de impotencia. Empiezan a jugar con dos palabras, la palabra derrota, la palabra impotencia. Y le siguen diciendo que con la copa en la mano, es decir, el líquido que hay en la copa, con la copa en la mano, deformamos nuestras mentes hacia una obsesión de beber. Fue tan reiterativa, tan repetida la situación, que se llegó a un punto de una gran obsesión, donde la obsesión se instaló en los pensamientos, en los niveles del inconsciente o subconsciente, y de ahí aflora la obsesión, y esa es la que hace que en el transcurso de la vida del individuo, hombre o mujer, nunca deje de beber, porque mientras la obsesión esté ahí, no habrá paso 2. En el paso 2 leemos, literalmente llegamos al convencimiento, que Dios podría volvernos al juicio, si Dios tiene todo el poder. Además no está como pregunta, ese enunciado no está como pregunta, está como una afirmación. ¿Por qué? Porque es la experiencia de esos alcohólicos plasmada aquí. Ahora, yo la tengo, eso es lo que estamos planteando. Si usted y yo la tenemos. Entonces, nos sigue diciendo, tener que admitir que con la copa en la mano hemos deformado nuestras mentes hacia una obsesión de verdad, que es solo un acto de la prudencia. Entonces, miremos la palabra que aparece. Solo un acto de la providencia, es decir, solo un acto de la providencia, es una acción de Dios en mí. Providencia y divina providencia y Dios es exactamente una y la misma cosa. Así está el paso, solo una acción de Dios. Por eso el paso 1 es perfecto, porque no lo doy yo, sino que lo da Dios, porque está diciendo que remueve. La palabra remover es quitar, porque esto está traducido del inglés al español y se traduce como quitar, desaparecer. Entonces, una vez la persona ha sufrido el cambio psíquico profundo, el desplazamiento, la reducción del ego, una vez la persona, hay una reducción del ego, se puede hablar de que esta persona está saliendo del laberinto mental, físico y espiritual que hay en la vida. Luego viene la ingobernabilidad de vida. Lógico, toda persona que va a beber y toda persona que es alcohólica ha perdido el control. Necesariamente su vida se encuentra entorpecida. ¿Por qué? Por la acción del alcohol y de la manera de beber destructiva que tiene la persona. Dice, no existe ningún fracaso como este, el alcohol convertido en un acreedor implacable. Cada que se consume, aparece nuevamente la recaída y todo el problema. Nos despoja de toda suficiencia y toda voluntad para resistir a sus demandas. Cuando se acepta esta dura realidad, nuestra bancarrota como seres humanos es completa. Es decir, hacerle ver, entender a un adicto en este paso, junto con los textos, la historia de Bill, hay una solución más acerca del alcoholismo, y el capítulo 4, nosotros los agnósticos, para adentrarse al capítulo 5, donde se inicia el trabajo de los pasos. Es por eso que demorarle el trabajo a un alcohólico anónimo, a un alcohólico, una persona que tenga problemas con la bebida, es sentenciarle una muerte de pronto prematura. Nos sigue diciendo el paso 1, que cuando ingresamos a Alcohólicos Anónimos, empezamos a vislumbrar esta humillación absoluta con otra perspectiva.
nos damos cuenta que únicamente por medio de la derrota total. Ya cada persona que ha tenido un encuentro fatal con el alcohol, con la droga, ya lo ha derrotado, ya le ha pegado, y cada que se mete vuelve y le pega y le pega, y lo tiene derrotado hace rato. ¿Qué hay que hacer? Aceptar esa condición de que cada vez que yo hago el consumo, tengo el problema del desate, de la compulsión física, que no puedo parar. Entonces nos sigue diciendo que únicamente por medio de la derrota total podremos dar los primeros pasos hacia la liberación y la fortaleza. Claro, una vez removida la obsesión, estamos liberados. ¿Y dónde surge la fortaleza? En el poder que nos es entregado. ¿Dónde encontramos ese poder? Está descrito en el capítulo 4 a los agnósticos, donde nos dice literalmente que, capítulo 4 de los agnósticos, nos está diciendo el dilema que yo tengo. ¿Y por qué necesito un poder? Porque yo lo perdí. Entonces, nos está diciendo, falta de poder. Ese era nuestro dilema. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir, y tenía que ser un poder superior a nosotros. Leámoslo aquí. Ese es nuestro dilema. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir, y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos, obviamente. Pero ¿dónde y cómo íbamos a encontrar ese poder? La pregunta. Pues bien, eso es exactamente lo que trata este libro. El libro, texto de Alcohólicos Anónimos, trata exactamente de cómo hacer que la persona encuentre ese poder superior, y un poder en el cual lo va a ejercer en la fortaleza, y se va a dar cuenta de que puede ejercer el poder ante esa primera copa y no sufrir por no beber. Entonces nos dice, su objetivo primordial, principal, es habilitarte para que encuentres un poder superior a ti mismo que resuelva tu problema. ¿Ve? Esto se torna personal. El paso 1 le está diciendo, es un asunto entre usted y Dios. Hay que ir al grupo, hay que tener compañero, hay que buscar un padrino, hacer toda la rutina, toda la parte mecánica, pero la dinámica está en esta experiencia. Esta experiencia, si yo la tengo parecida, muy parecida a la de muchos, muy distante de otros, pero una experiencia de solución, de salida. Continuando entonces con el paso 1, en las partes que más nos inquietan del trabajo de impotencia, derrota, fondo, porque el paso 1 hace énfasis sobre el fondo, y nos dice, en otra parte, sabemos que es muy poco el beneficio que podría lograr un adicto que ingrese a la comunidad si no acepta desde el principio su devastadora debilidad con todas sus consecuencias. Nos están repitiendo que somos débiles. La fortaleza de nosotros surge en la debilidad, no en nuestra autosuficiencia o capacidad. De hecho, la palabra solo aparece muchas veces en el paso 1, solo un acto de la prudencia. En el capítulo 4 de los agnósticos nos dice solo en virtud de una experiencia espiritual, y el eslogan dentro de la comunidad de los alcohólicos anónimos que llama solo por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Nos continúa diciendo que el principio de que no encontraremos una fortaleza duradera mientras no aceptemos la derrota total y completa es uno de los fundamentos sobre los cuales ha crecido y florecido nuestra comunidad. La mayoría de nosotros rechazó al principio toda tentativa de admisión de derrota total. La derrota es total, plena, no son medidas parciales. Estamos hablando de una derrota completa, total, donde se dé cuenta el adicto de que ya no puede, de que ya lo vencieron, de que ya el alcohol lo derrotó y que perdió todo control en la vida. La aceptación real, consciente e inconsciente de eso, llevará a la persona a continuar con el programa de recuperación. Vamos cerrando estas ideas que están implícitas en el paso 1, y que el paso 1 le hace un recorrido prácticamente a todo el texto y a todo el programa de recuperación, y nos sigue diciendo cosas puntuales. Dice aquí, primero, el alcohol nos golpeaba con un frenético deseo
que nos condenaba a seguir bebiendo, y luego con una reacción, una alergia del cuerpo, del organismo, que despiadadamente nos hacía destruirnos a nosotros mismos en el proceso. Dice, han sido muy contados, en verdad, quienes han podido ganar este combate desigual. Es decir, toda persona que tenga este problema con la condición de esa compulsión orgánica por el alcohol, no podrá resolver ese problema solo. No es por un pensamiento bueno o una actitud buena que la persona de la noche a la mañana deja de ser un adicto. El problema con el adicto es que es y seguirá siéndolo hasta el día en que la persona muera. Es así de simple y de sencillo. Hay otro apunte que queremos hacer concerniente a la derrota, la obsesión, la admisión de impotencia, la aceptación, todos esos términos que están ahí, que nos dicen, dice aquí, acerca de el paso 1, concerniente al fondo. Se hizo obviamente levantar el fondo a que habíamos llegado muchos de nosotros, para que ellos pudieran tocarlo también, recordando nuestras historias personales. Deudores pudimos mostrar que muchos años antes de habernos dado cuenta de nuestra falta de control, nuestra vida ya no era solamente un hábito, sino el comienzo de una progresión fatal. Ahí está. La persona narra cómo son los síntomas bebiendo, lagunas mentales, cómo afecta el trabajo, la familia. Es decir, la persona que está adicta ya a la sustancia, al alcohol. Entonces va mostrando, va narrando esa progresión fatal, ¿sí? Pero muestra continuamente que ya tiene una derrota dada por el alcohol, que él no puede revertir eso. Y en la manera en que continúa, lo que se da cuenta es de muchas cosas. Una, que perdió el control, todo control en la manera de ver. Y por ende, como una consecuencia lógica, real, perdió el control de su vida, que son sus acciones. A nivel de la mente, la obsesión no le permite que su voluntad se ejerza con fuerza para que no haga los consumos de licor. A nivel de la mente. Y del cuerpo, cuando hace los consumos, se sigue desatando esa compulsión orgánica física que él no puede parar por más que quiera, hombre o mujer. Entonces, retomando las cosas, dice así, dice, ¿por qué esta insistencia de que es necesario para cualquiera haber tocado primero fondo? La respuesta es que muy pocas personas tratarán sinceramente de practicar el programa de AA si no han llegado al fondo personal, porque la práctica de los 11 pasos subsiguientes implica la adopción de actitudes que casi ningún adicto, alcohólico, que aún esté bebiendo, puede soñar si quieren aceptar. Quien desea ser rigurosamente honesto y tolerante, quien quiere confesar sus defectos a otras personas o reparar todos los daños que ha ocasionado, a quien le interesa someterse a un poder superior y mucho menos pensar en la oración y la meditación, quien desea sacrificar tiempo de su tiempo y energía para tratar de llevar el mensaje de no mis ideas, a otro alcohólico que está sufriendo. Entonces aquí ya nos dice la personalidad, y ahí es donde vamos a terminar. Entonces declaran ese cuadro de la personalidad que corresponde directa y estrechamente a la ingobernabilidad de vida. Dice aquí, ¿quién desea sacar? Entonces dice, ¿quién desea sacar energía y tratar de llevar el mensaje a otra persona que esté sufriendo? Alcohólico común y corriente, egocéntrico en extremo, ahí lo incluye a todos. No le interesa esta perspectiva, la del texto que propone, a menos que se vea obligado a ella para salvar su vida, bajo el látigo del alcoholismo, o sea, la obsesión y la alergia. Ese es el látigo, fuimos conducidos a Alcohólicos Anónimos y allí descubrimos la naturaleza fatal de nuestra enfermedad. Entonces, y solo entonces, abrimos nuestras mentes a la convicción y estuvimos tan dispuestos a escuchar como puede estar un moribundo. Cuando usted habla con un moribundo, cuando usted ve a un moribundo, esa persona está más muerta que viva y esa persona no tiene esperanza.
Es en esa condición que debe quedar el adicto, para que pueda hacer realmente la regresión, el cambio, aceptar la derrota total, la impotencia, que ya el alcohol le ganó, que la vida perdió el control, que su vida cada día se va deteriorando más. Entonces tener en cuenta esas cosas. Nos sigue diciendo, solo entonces abrimos nuestra mente a la convicción y estuvimos tan dispuestos a escuchar como puede estarlo el moribundo. Nos dispusimos a hacer cualquier cosa que fuera necesaria para que se quitara. Por eso es que esto tiene un contenido de texto y contexto, y en el contexto está diciendo para que se nos quitara de nosotros la inclemente obsesión. Ahí está resumido el cuadro. Entonces están mostrando la condición física, la condición mental y esa personalidad emocional, esa condición emocional del alcohólico, la parte emocional, por qué no funciona bien y por qué está completamente sometida a que solo un acto de la providencia remueve, quita la obsesión. Ese es el paso 1 que está estrechamente ligado al paso 2 y 3 y que nos está diciendo en palabras concretas que a menos que el individuo adicto viva un cambio psíquico profundo, un desplazamiento, que no tiene que ver nada si es ateo, agnóstico, muy creyente, bueno, malo, regular, bisexual, homosexual, lo que sea, lo que tenga en la persona en su vida es que esta persona pueda ver en una experiencia personal, al tocar fondo, que es el desplazamiento, la reducción del ego, para que quede libre y aparezca el ser. Ese es ahí en ese momento donde se puede hablar que la persona tocó fondo y salió, porque muchas personas habrán sufrido o irán a sufrir accidentes, pérdidas de todo, quedar en la ruina, pero si no ocurre la derrota total, si no ocurre tocar el fondo, la persona no sale. Continuaremos en otra oportunidad con los pasos 2 y 3. Está cordialmente invitado y puede llamarnos al 317-554 Jorge Arango 0184, 317-554-0184 Jorge Arango. Podremos atenderlo con mucho gusto. Lo que queremos es que usted pueda confrontarse con el texto de Alcohólicos Anónimos, el texto básico y los 12 pasos, y logre establecer de si sí o no usted tiene el problema del alcoholismo ya definido, o como información de todas maneras le queda, y no tenemos ningún otro propósito sino de informarnos y ayudarnos mutuamente. Muchas gracias y hasta otra próxima oportunidad.